Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es la evolución, la involución y la revolución. La evolución y la involución, unas leyes mecánicas que rigen este planeta Tierra y las cuales vamos a detallar en esta conferencia. Entonces, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Ya entonces en unos minutos daremos inicio a esta transmisión. Voy a continuar de compartir en los grupos y daremos inicio. Bueno, bienvenidas a las personas que están ingresando. Vamos entonces a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro temario de fase A. Hoy vamos a ver entonces la conferencia número 8 que titula ¿Qué es la evolución, la involución y la revolución? Bueno, vamos entonces a aprender en esta conferencia. Uno de los objetivos es que nosotros logremos ver con claridad a qué vinimos a este planeta, de dónde venimos y pues lo más importante, que salgamos de todos esos de todos esos conceptos que nos han creado desde que éramos unos niños, todas esas teorías basadas en libros y en filosofía antigua, donde nos indican cuál es el origen de nuestra existencia aquí en este planeta. Entonces, pues el objetivo de esta conferencia es salir de todos estos conceptos y conocer realmente de dónde venimos todos nosotros. Y lo más importante, pues que logremos el objetivo real de nuestra existencia, que es eh, lograr ese 100% de nuestra conciencia. Vamos a empezar entonces. Acá en esta imagen vemos eh, todo lo que se encuentra en este planeta Tierra. Todo lo que se encuentra acá, vemos representado en esta imagen el reino animal. Vemos acá todos los animalitos que se encuentran, los animalitos acuáticos, vemos también los animales terrestres, vemos el reino mineral como las piedritas que encontramos acá, las rocas. Vemos también representado en este dibujo el reino eh, vegetal, ¿cierto? Todas estas plantas, todo este pasto, todos estos árboles frutales representan el reino vegetal. Todas las aves, también obviamente encontramos representado el ser humano que se encuentra acá. En esta esquinita vemos al ser humano. También encontramos las cosas, como por ejemplo esta casa que está acá escondidita en la parte de atrás, este muro, ¿cierto? Este cercado, hace parte de las cosas que de pronto no tienen vida en este planeta Tierra, pero que por el solo hecho de encontrarse en este planeta Tierra, pues también están sometidas a unas leyes mecánicas de evolución y de involución. Pero entonces, ¿qué serían esas leyes de evolución e involución? Nosotros nos damos cuenta cómo todos estos seres que se encuentran acá y cosas tienen un proceso natural que es nacer, crecer, desarrollarse, ¿cierto? Envejecer, deteriorarse en el caso de las cosas y de las casas, y finalmente mueren o desaparecen. Y ese es el ciclo y es la ley natural y mecánica a la que todos los seres humanos y todo lo que los que nos encontramos o lo que nos encontramos acá en este planeta Tierra, pues estamos regidos. Entonces ese proceso de evolución sería el nacer, crecer y el desarrollarse. Hasta ahí iría la parte evolutiva. Y la parte de involución empezaría en el envejecer, en el deteriorarse y luego desaparecer y morir. Simples leyes mecánicas a las que todos estamos aquí pues sujetos, ¿no? Bueno, como estamos hablando de toda esta teoría de la evolución, pues vale la pena
hacer referencia a la teoría de Darwin, un filósofo, eh, pues, que nos enseñaron a nosotros en todos los colegios, en las universidades, sobre lo que era la evolución y sobre lo que era el origen del ser humano, ¿sí? Entonces, a través de la teoría de Darwin nos enseñaron, por ejemplo, que, eh, pues, que así él empezó a hacer un viaje, este teórico, este filósofo Darwin, empezó a dedicar toda su vida a investigar toda la naturaleza, a investigar los animales, a investigar las plantas, y se dedicó a hacer viajes por todo el mundo. Y un día llegó a un lugar, como lo vamos viendo acá en esta imagen, donde era una isla y encontró una tortuga. Y se dio cuenta que en esa zona, pues la vegetación era muy amplia, había muchísima vegetación, había suficiente agua y se dio cuenta que esta tortuga tenía el cuello corto y sus paticas eran cortas. Luego llegó a otro lugar y se dio cuenta que las tortugas de la otra zona pues tenían unos cuellos más alargados y sus paticas eran más largas. Y precisamente era porque esa zona era árida y rocosa, entonces las plantas eran demasiado altas. Entonces él a partir de esa observación que hizo llegó a la conclusión de que todos los seres vivos de una especie empezaban a mutar o a transformarse dependiendo del hábitat donde se encontraban, ¿sí? Y que si eso sucedía con los animales, pues un año después entonces dijo que era lo mismo que nos sucedía a nosotros los seres humanos, que nosotros simple y sencillamente éramos una mutación, una transformación, que nos íbamos adecuando a la naturaleza. Y de ahí entonces, pues es interesante conocer esta historia. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde vemos que están fundamentadas todas las teorías de nuestro origen. Era una persona que se dedicó toda su vida a viajar por el mundo, que no invirtió mucho dinero, no hizo muchísimos gastos, ni invirtió demasiado material, ni expertos en investigación, y llegó a esta conclusión por la simple observación de la naturaleza, ¿sí? Pero resulta que nosotros damos por, por real esta teoría, ¿sí? Y resulta que Darwin sacó todas estas teorías a partir de un paseo en el cual no invirtió mucho dinero, sino se dedicó a observar la naturaleza. Entonces es importante empezar como a salir de estos conceptos, eh, porque precisamente Darwin es la primera persona que dice que el hombre está en una constante evolución, ¿sí? Que este planeta está en una constante evolución y que gracias a su cerebro intelectual, al cerebro intelectual que tenemos los seres humanos, pues es que hemos logrado hacer tantas construcciones, hemos logrado todo este desarrollo tecnológico, toda esta forma de vida que actualmente tenemos, ¿sí? Todas las maquinarias, los avances tecnológicos, todos estos avances, pues él mm, lo relaciona que era lo que iba a pasar, pues teniendo en cuenta que eso era la evolución del ser humano. Gracias a su naturaleza y su inteligencia es que nosotros hoy logramos vivir en estas grandes ciudades con estas comodidades. Entonces, en realidad es que el ser humano nunca se adecuó a la naturaleza. El ser humano lo único que hizo fue alterar la naturaleza, ¿sí? Se dedicó a cambiarla. Él nunca se adecuó a ella. Y esa es la consecuencia por la cual hoy nuestro planeta está así, completamente y prácticamente destruido, contaminado. Nos damos cuenta cómo gracias a toda esa extracción de petróleo y fósiles es que andan nuestros carros, sin olvidar que ese petróleo pues es la sangre de nuestro planeta Tierra, es la sangre de nuestra naturaleza, ¿sí? Empezamos a talar los árboles gracias a toda esa evolución, gracias a toda esa inteligencia que nos menciona Darwin, y realmente lo que hicimos fue talar árboles que son los pulmones nuestros, ¿sí? Para construir todas estas grandes ciudades, contaminamos los mares, contaminamos las aguas. Hoy ni siquiera podemos comernos un pescado que nos alimente porque tristemente está contaminado. Se han modificado todos los animales genéticamente.
Y a eso le llamamos nosotros evolución, cuando realmente lo que hemos hecho es destruir nuestro planeta. Y cuando habíamos visto tanta degeneración, tanta perversidad, tanta prostitución, tanta crueldad, tantas guerras como se ven actualmente. Gracias a todos estos implementos tecnológicos, todo este desarrollo de armas y, y básicamente pues que la humanidad siempre nos han enfocado a estar en el exterior, ¿sí? Y nos enseñaron que debíamos modificar el exterior, pero realmente las leyes mecánicas naturales que rigen este planeta Tierra eran diseñadas de forma perfecta. Acá lo único que necesitaba modificación, pues era cada uno de nosotros en su interior, ¿sí? Cada ser humano era el que necesitaba fijar toda esa atención y toda esa modificación e inteligencia de reflexión para modificar su mundo interior y no el exterior. Entonces, debemos de empezar en este punto a dejar de soñar en una evolución mecánica, ¿sí? Y darnos cuenta que solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana. Es decir, que debemos de salir de todos esos conceptos que nos enseñaron desde niños y debemos de conocer cuál es el objetivo real que venimos a cumplir a este planeta Tierra y en qué consiste todo este proceso. Bueno, entonces vamos a empezar por entender de dónde venimos. Nosotros venimos del sol, de ese sagrado sol absoluto, ese sol del universo, donde solamente existe la ley del amor. De ahí, de ese sagrado sol absoluto, ese sol de todo nuestro sistema solar y de los demás sistemas solares, de ahí sale nuestro 3%, nuestra chispita que vemos acá. En el caso de nosotros, pues nuestra chispita fue expulsada de ese sol y fue enviada a este planeta Tierra. Pero de ese sol absoluto, pues salieron muchísimas chispitas más y todas fueron repartidas en los diferentes planetas, porque existe vida en los demás planetas, en otras dimensiones. Entonces, la finalidad del universo es crear hombres sabios, hombres autorrealizados y para eso está diseñado el universo. Entonces, este sol absoluto envía todas esas chispitas a cada una de estos planetas para que logre su maestría, su autorrealización, su sabiduría. En el caso de nosotros, pues a nosotros nos enviaron a este planeta Tierra. Y aquí quedamos entonces con ese 3% de conciencia. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues desde que nosotros fuimos expulsados de ese sagrado sol absoluto, llegamos con el objetivo de autorrealizarnos, de lograr que este 3% se convierta en un 100%. Y cuando terminemos ese 100%, pues a eso es a lo que le llamamos la autorrealización. Y terminamos esa autorrealización y vamos a regresar a ese sol, vamos a regresar a desarrollar labores para el universo, con toda esa sabiduría, con todo ese 100% con el que vinimos a este planeta Tierra, pues a adquirir la sabiduría. Realmente vinimos fue a eso, no vinimos a otra cosa diferente. Eh, entonces, cuando esta chispita es enviada aquí a este planeta Tierra, tiene que entrar a algo que se llama la rueda del samsara. Esta rueda del samsara son las leyes que rigen este planeta Tierra. Y para nosotros entrar a este planeta Tierra, pues tenemos que regirnos por estas leyes que están dentro de esta rueda del samsara. Entonces, dentro de esta rueda del samsara vemos que se dan unas divisiones. Encontramos acá una división pequeñita, que es el reino mineral. Luego vamos a encontrar el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Nos damos cuenta entonces que son los reinos de la naturaleza, ¿no? Pero esta rueda del samsara, a nivel ascendiendo, como lo vamos viendo acá por la derecha, es la evolución, ¿no? Todo esto es la evolución, ¿listo? Asciende por la evolución y esta evolución está regida o está encargado el maestro Anubis, que es el jerarca de la ley. El maestro Anubis es el que se encarga de todo este proceso de evolución de la naturaleza. ¿Listo? Él es el que se encarga de estos reinos.
Pero cuando llegamos acá a la mitad de esta rueda del samsara, vamos a empezar la ley de involución. Y esa ley de involución va en descenso, ¿no? Como lo veíamos antes. Va decreciendo. Y está regida por el demonio Tifón Baphomet. Él es el encargado de toda esa parte de la involución. ¿Listo? Entonces acá en la parte de la evolución encontramos el reino mineral evolutivo, reino mineral, reino vegetal evolutivo, reino animal evolutivo y luego pasamos al reino humano. Luego pasamos al reino humanoide, que es donde nos encontramos la mayoría de nosotros. Y luego vamos a empezar el decrecimiento más y más, va a ser el reino animal, pero animales en estado de involución. Luego a plantas, que son el reino vegetal, que están en estado de involución. Y finalmente al reino mineral, que son los que se encuentran en estado de involución. Bueno, entonces es importante que entendamos que cuando nosotros nos envían, pues para estar en este planeta Tierra tenemos que regirnos por estas leyes que se encuentran en esta rueda del samsara. Y para eso, pues nos van a dar 3000 almas. Entonces, por cada alma, nosotros vamos a poder dar una ruedita con esta, vamos a poder entrar a la rueda y girar una vez. ¿Listo? Hasta terminar acá en el reino mineraloide. Con la segunda alma vamos a poder entrar nuevamente al reino mineral, vegetal, animal, humano y dar otra vez el giro, descender al reino mineraloide. Con la tercera alma volveremos a dar un tercer giro. Entonces, por cada alma que a nosotros nos den, nos van a dar 108 existencias con cuerpo humano. Vamos a tener entonces en total 324.000 cuerpos humanos para poder autorrealizarnos, para poder lograr esa maestría, para poder lograr el objetivo de nuestra existencia. ¿Listo? Para lograr el 100% de nuestra conciencia. Para eso nos dan estas 3000 almas. Bueno, entonces pues nosotros venimos acá a esta rueda del samsara a autorrealizarnos, no tenemos otro objetivo diferente, pero pues la mayoría de nosotros vivimos hipnotizados con todo lo que nos mueve en este planeta Tierra, nos dejamos llevar por absolutamente todo, nos hipnotizamos y perdemos el tiempo y entonces no hacemos el trabajo de nuestros 3 factores y venimos y perdemos el tiempo. ¿Listo? Pero como nosotros tenemos un libre albedrío, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de lograr la autorrealización o no. ¿Listo? Pero realmente para lo que nos mandan acá es para que nosotros adquiramos toda la sabiduría de estos reinos de la naturaleza, el reino mineral, adquiramos toda esa sabiduría del reino vegetal, del reino animal y del reino humano. ¿Listo? A eso es que nos envían a nosotros acá. Bueno, acá también vemos que se encuentra el Yin Yang, ¿no? Vemos acá en el centro que se encuentra este simbolito que es el símbolo del Yin Yang. Él representa la sabiduría del bien y la sabiduría del mal. Entonces, representa que nosotros podemos sacar la sabiduría tanto del bien como del mal o la sabiduría del mal como del bien. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. En esta rueda del samsara nosotros tenemos 3 posibilidades. Tenemos 3 alternativas. La primera es lograr el triunfo. Y el triunfo sería lograr la autorrealización, es decir, que ese 3% con el que nos enviaron del sol absoluto se convierta en un 100%. Ahí lograríamos la autorrealización o la maestría. Lo segundo, la segunda alternativa que nosotros podemos tener acá es el fracaso. El fracaso es que agotemos todas estas 108 existencias, nos dan nuestra primera alma, recordemos. Recibimos 108 existencias, no hicimos nada, luego nos dan nuestra segunda alma hasta que agotamos 324.000 cuerpos humanos y no hicimos la autorrealización, no logramos no logramos la maestría, entonces pues vamos a regresar a ese sagrado sol absoluto nuevamente, solo con el 3% de nuestra conciencia, es decir, vamos a devolvernos como llegamos a este planeta, ¿sí? Sin nada. No llegamos con nada más, es decir, duramos
con 3.000, nos dieron 3.000 almas por muchísimos millones de años y nunca hicimos nada, no logramos sacar más sabiduría, es decir, vinimos a perder el tiempo. ¿Listo? Bueno. Lo tercero, la tercera alternativa que nosotros podemos tener es renunciar a esa rueda y regresar al sagrado sol absoluto con solo ese 3% de conciencia. Entonces esto pues generalmente le sucede a esas chispitas que son muy débiles, que tienen muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento y sienten que de pronto no pueden con el sufrimiento que tiene este planeta Tierra y todas sus leyes, porque realmente estar acá pues se necesita algo de valor para encontrarnos aquí. Entonces hay chispitas que a lo mejor no tienen esa fuerza y están muy débiles, entonces a ellas les hacen una prueba en el mundo astral y verifican todo su nivel de apego a este planeta y si definitivamente se dan cuenta que no tienen ningún apego hacia este planeta y realmente se encuentran en un estado de muchísimo sufrimiento, pues inmediatamente la van a desconectar de la rueda del samsara y van a regresar ese 3% a ese sagrado sol absoluto como una chispita fracasada. Entonces, bueno, hasta ahí llego. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de el primer momento en el que a nosotros entonces, pues la chispita fue expulsada del sol, va a entrar a la rueda del samsara y la primera forma para poder entrar aquí a la rueda del samsara tiene que ser por el reino mineral. ¿Listo? Entonces a esa chispita, ese 3%, lo conectan acá eh, a un mineral evolutivo que puede ser entonces una piedra preciosa, el oro, un rubí, perlas, ¿sí? Diamantes, todo ese tipo de minerales preciosos, pues son evolutivos. Entonces la chispita, ese 3% va a ser conectada a ese mineral y en este momento entonces su alma, que corresponde a un 97%, de esencia inocente y atrapable, ¿no? Pues se va a llamar en este reino se va a llamar Nomo Picteo. Entonces son esos nomitos o pigneos que estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces acá, pues la única función que tiene la chispita, pues es aprender. ¿Listo? Tiene que aprender de todo ese reino mineral, entonces allá asiste a unas escuelas sobre el reino donde les enseñan todo este proceso de cómo funciona ese reino mineral y la chispita solamente tiene esa función, aprender. Ella llega sin defectos psicológicos, pero pues acá ya le asignan su primer cerebro que es el cerebro emocional y ese cerebro emocional pues recordemos que eso nos permite sentir, ¿no? Entonces estos minerales pues ya tienen la capacidad de sentir emociones de agrado y emociones de desagrado. Entonces ellos acá ya empiezan a crear defectos psicológicos porque entonces ya no quieren ir a las clases, empiezan entonces a generar desagrado por las clases, aburrimiento, jartera, y de ahí empiezan entonces a crear defectos psicológicos como la desobediencia, como la antipatía. Eh, y todos estos demás defectos psicológicos que se van creando a nivel emocional. ¿Listo? Entonces, cuando la chispita, cuando el maestro Anubis, que es el encargado de ese proceso evolutivo, se da cuenta que su envoltura seminal de, de esta chispita se encuentra completamente llena de efectos psicológicos, que ya no le caben más defectos psicológicos, pues inmediatamente la desconecta y la pasa al siguiente reino. Pero recordemos que esta chispita acá en este reino mineral pues dura muchísimos, muchísimos años creando todos esos defectos psicológicos. Bueno, y hasta que no crea los suficientes defectos psicológicos, no la van a desconectar de ese reino eh, para conectarlo en el siguiente. Bueno, entonces acá la chispita, ese 3% fue conectado al siguiente reino, que es el reino vegetal. En este reino vegetal, pues lo trasladan a ese 3%, lo trasladan con todos los defectos psicológicos
que tenía en su reino mineral. Y acá entonces la chispita va a ser conectada a una planta, que va a ser una planta evolutiva, puede ser un árbol grandísimo, frutal, pueden ser aromáticas, flores preciosas. Todo este tipo de vegetación es evolutiva. Todas estas plantas que prestan un servicio a la humanidad, pues son evolutivas. Entonces, ella va a ser conectada a esa planta. Acá eh, ya su alma se va a llamar elemental. ¿Listo? Su alma ya acá pasa a llamarse elemental. Entonces, acá pues ella continúa con su cerebro emocional, pero le van a asignar un siguiente cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Y a partir de que le adjudican ese cerebro motor instintivo sexual, pues ella ya va a tener más capacidades, ¿no? Entonces ella ya tiene una capacidad de movimiento, ¿sí? Que aunque es muy mínima, ya empieza a tener su movimiento, eh, ya tiene algún medio de reproducción y además de eso tiene instinto. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a grabar todas las emociones, las sensaciones, el miedo ya lo empieza a grabar, todo, ellas como ya empiezan a luchar por sus alimentos, ¿no? Porque ellas tienen que empezar a luchar por sus alimentos, por la luz, porque por eso es que ustedes se dan cuenta que las plantas se mueven hacia el sol, o si siempre ellas van a buscar el sol, siempre van a buscar pues esa parte de supervivencia, ¿no? Entonces, todo esto hace que ellas creen más defectos psicológicos eh, que tienen que ver con su supervivencia, que tienen que ver contra luchar contra esas planticas que empiezan a hacer esas plantas parásitas, ¿no? Que se le crean a los árboles. Entonces ella empieza en esa lucha para su supervivencia y en esa lucha empieza a crear más defectos psicológicos. ¿Listo? Entonces, cuando ya esa chispita de su envoltura está completamente llena de efectos psicológicos, pues el maestro Anubis va a ordenar que sea pasada al siguiente reino. Acá también, pues dura la chispita muchísimos años. ¿Y realmente a qué venía la chispita? Venía a adquirir la sabiduría del reino. ¿Listo? De ese reino vegetal. Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta como la mayoría de medicamentos que nosotros tenemos en la actualidad son derivados de plantas, ¿sí? Y cuántas plantas pues tienen esa sabiduría para curar muchísimas dolencias de nuestros cuerpos, muchísimas enfermedades. Entonces, pues claramente este reino tiene muchísima, muchísima sabiduría y a eso fue que vinimos, a adquirirla. Bueno, acá entonces el maestro Anubis ordena que esa chispita sea trasladada al siguiente reino y el siguiente reino es el reino animal. Acá entonces la chispita va a ser conectada a un animal evolutivo. Ese animal evolutivo puede ser entonces un león, los animalitos que estamos viendo acá, puede ser un tigre, una cebra. Realmente los animales evolutivos son estos animales majestuosos, estos animales que viven libres, ¿sí? Libres en la naturaleza, que son muy bonitos. Estos son los animales que, que son evolutivos. Entonces la chispita va a ser conectada a uno de esos animalitos evolutivos. Entonces acá, pues continúa con sus dos cerebros. La chispita llega con sus dos cerebros, el cerebro emocional, el cerebro motor instintivo sexual. Pero entonces acá ya sigue grabando sus emociones, ¿cierto? Sigue sintiendo emociones de agrado y desagrado. Entonces continúa la creación de efectos psicológicos. Eh, Gracias a su cerebro motor, pues ya acá ya tiene muchísima más capacidad de movilidad, ya puede moverse a disposición, ya puede ir a buscar sus alimentos, pero el instinto también es mucho más grande, entonces acá es donde empiezan a nacer todos esos defectos de instintos homicidas, agresivos, instintos de la ira, el instinto de sexual, el instinto de la fornicación, acá fue donde lo empezamos a crear.
¿sí? Todos esos defectos psicológicos se empiezan a crear acá en este reino. Eh, Acá entonces también empezamos a desarrollar todos esos instintos de manada, todos esos instintos de familia, el maternal, inclusive hasta toda esta degeneración adúltera, ¿no? Que se da también gracias al instinto. Bueno, también se empiezan a generar instintos de temor, de miedo, de subsistencia para poder alimentarse. Bueno, acá entonces eh, ya su alma se va a llamar ánima, ¿listo? Ya su alma se llama ánima. Acá la envoltura seminal tiene todos los defectos psicológicos que creó en los anteriores reinos, en el reino mineral, en el reino vegetal, y además va a seguir llenando esa envoltura seminal de todos los defectos psicológicos que está creando en este reino. Entonces, cuando el maestro Anubis se da cuenta que esa envoltura seminal de esta chispita está completamente llena de efectos psicológicos que también pasan muchísimos años, pues inmediatamente va a ordenar que sea desconectada y sea conectada al siguiente reino. Y el siguiente reino es el reino humano. Aquí entonces inicia, la chispa va a ser conectada entonces ahora a un cuerpo humano. Este cuerpo humano entonces ya va a tener su cordón de plata con el cual va a ser conectada su alma. Acá entonces vemos cómo esa envoltura seminal en esta foto que estamos viendo acá está muchísimo más llena de efectos psicológicos. Continúa con su 3% de conciencia y con todos los defectos psicológicos que creó en los anteriores reinos. Entonces, pues cuando en estas primeras 54, en las primeras existencias que vemos acá de esta parte de la evolución, nos van a conectar entonces a estos humanos primitivos, ¿sí? A esas culturas indígenas que están muy alejadas de la civilización. Y por eso pues estas chispas son muy inocentes, ¿no? Estas personas son muy inocentes porque están más alejadas de todo esta parte civilizada. Acá entonces tienen sus dos cerebros, pero se les adjudica, ya no solamente tiene su cerebro emocional, su cerebro motor, instintivo, sexual, sino que además ahora tiene un cerebro intelectual. Recordemos que el cerebro intelectual es el que nos permite la capacidad de reflexionar, ¿sí? De ver nuestros propios actos, de ver cómo nos estamos comportando. Gracias a este cerebro intelectual es que nosotros logramos ver todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Que esta es una capacidad que en los demás reinos no teníamos. Entonces acá, pues gracias a ese cerebro intelectual, pues él empieza a controlar al instinto. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo acá a un ser humano de estos le puede presentar, no sé, se disgustó con su pareja, inmediatamente le surgió una ira y le dieron ganas de matarla, ¿cierto? Porque él creó esos defectos psicológicos en el reino animal, el asesino. Pero acá, gracias a ese cerebro intelectual que está dominando el instinto, pues él reflexionar, logra reflexionar y no cometer ese acto y decir, no, esto está mal, yo no puedo hacer eso y recapacita, reflexiona y no lo hace. Lo mismo ustedes se dan cuenta que estas culturas, por ejemplo, cuidan muchísimo la naturaleza. Entonces, por más que en los reinos anteriores de pronto hayan creado defectos psicológicos que eran depredadores de la naturaleza o dañaban o consumían o comían árboles y todo este tema, las plantas, pues claramente acá van a reflexionar y van a querer cuidar los seres vivos, van a querer cuidar los animales y las plantas, gracias a esa capacidad de ese cerebro intelectual. Bueno, entonces hay muchísima inocencia acá en estos inicios de existencias con cuerpo humano. Entonces acá, pues gracias a esto se nos van a abrir dos posibilidades. La primera es que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nos dediquemos a la obra, que empecemos a limpiar nuestros defectos, o
que sigamos creando más defectos psicológicos, que gracias a ese cerebro intelectual, en lugar de evolucionar, sigamos involucionando, sigamos creando más y más y más y más defectos psicológicos, que es lo que sucede con la mayoría de nosotros. Continuamos creando más defectos psicológicos. Bueno, cuando se nos acaban acá duramos entonces en este reino humano, tenemos 54 existencias. ¿Listo? Y acá seguimos en un proceso de evolución donde lo rige el maestro Anubis. Pero una vez terminamos nuestra existencia número 53, inmediatamente el maestro Anubis nos va a conectar. No, aquí ya no es el maestro Anubis, aquí ya pasa entonces en nuestra existencia número 54, pues recordemos que esto lo rige el demonio Tifón, Tifón Baphomet. Él es el encargado de esta parte de la involución. Entonces, a partir de esta existencia número 54, pues empieza eh, el reino humanoide. Entonces, en este reino humanoide, existencia tras existencia, pues vamos a ver cómo nuestra envoltura seminal está completamente llena de defectos psicológicos, ¿cierto? De todos esos defectos que hemos creado en las anteriores existencias y en los demás reinos, nuestra envoltura está casi negra y acá es donde nos encontramos pues la mayoría de nosotros, ¿cierto? Acá entonces nos vamos a dar cuenta que hasta acá es que evoluciona el ego. De aquí ya empieza la involución, va a empezar el proceso de involución. Acá entonces pasa todo lo contrario. El instinto empieza a controlar nuestro intelecto. Nuestro centro intelectual lo empiezas a dominar el instinto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ahora todo el tiempo el ser humano está enfocado en alimentar sus deseos. Si tiene deseo de fornicar, va y fornica. Si tiene deseo de adulterar, va y adultera. Si tiene deseo de comer, de divertirse, va y lo hace. Y todo el tiempo está controlado por su instinto. ¿Listo? Ya no hay reflexión hacia sí mismo, ¿no? Ya no hay esa reflexión, esto estará bien, esto no. Ya todo el tiempo nos estamos dejando llevar por todo nuestro instinto desbordado y lo único que queremos es alimentar el placer. Y esa es la razón y la causa por la cual se da tanta degeneración sexual y social como la vemos aquí en la actualidad en este planeta Tierra. Además porque todo esto se lleva en el interior, pero tiene esa apariencia sutil, ¿no? Tiene esa apariencia sutil, esa apariencia refinada, pero en realidad estamos llenos de unos defectos psicológicos completamente perversos, gracias a que nos está manejando es el instinto. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería el reino humanoide. Entonces, a partir de este reino humanoide, que es donde estamos la mayoría, pues sí es importante que entendamos que la mayoría de seres deciden su autorrealización en este punto, ¿sí? Porque pues es el punto de más degeneración, pero también es cierto que entre más defectos, pues más sabiduría vamos a lograr, ¿sí? Imagínate con toda esa cantidad de efectos psicológicos que se han creado en las anteriores existencias y anteriores reinos, pues la cantidad de sabiduría que han adquirido todos estos defectos psicológicos es mayor. Entonces, por eso es que acá en este punto la mayoría de seres deciden la autorrealización, ¿sí? Y es el mejor momento, definitivamente es donde más sabiduría se ha adquirido. ¿Listo? Bueno. Después de esto, cuando ya se nos acaban las 108 existencias, ¿no? Acá ya vamos entonces en las 108, se nos acabaron las 108 existencias, no quisimos hacer el trabajo de los tres factores, no quisimos eliminar nuestros defectos psicológicos a las buenas, tampoco nos sacrificamos por la humanidad y menos hicimos prácticas de suprasexo para intentar subir nuestra energía, aunque sea. Pues entonces lo que va a pasar es que vamos a tener que eliminar todos nuestros defectos psicológicos que creamos en todos estos reinos a las malas. Los vamos a tener que eliminar a las malas. Y eso va a ser, entonces, ¿qué va a pasar? Van a conectar
esa chispita al siguiente reino involutivo de Tifón Baphomet, que va a ser el reino animaloide. Entonces, en este reino animaloide, la chispita va a ser conectada a cualquiera de estos animalitos involutivos. Los animalitos involutivos son los que se encuentran en un estado de padecimiento, de sufrimiento, de dolor. Acá entonces vemos todos esos caballos de carga, los burros de carga, vemos acá las gallinas, los pollos, todos estos animalitos, los perritos que están en la calle, todos estos animales están acá en un proceso de involución. Entonces ellos se encuentran, la chispita se encuentra acá conectada a, a estos animalitos de forma física, pero toda su alma, toda su psiquis se encuentra desintegrando en el infierno. ¿Listo? Entonces a nivel psicológico ellos están allá desintegrando todos sus defectos psicológicos que se están eliminando en su propia ley. Entonces, por ejemplo, a este burrito le gustaba muchísimo trabajar, entonces acá sigue trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y va a ser que ese defecto que le encantaba vivir trabajando, entonces se estalle de tanto sufrimiento, sus niveles de sufrimiento suban a un nivel tan alto que se estalle. Y así va a pasar con todos nuestros defectos psicológicos. Después entonces de que pasemos la desintegración y nuestra chispita va a ser conectada al siguiente reino, que es el reino vegetaloide. El reino vegetaloide son todas las planticas de maleza, todo el pasto, toda esa hierba mala, todo eso es el reino vegetaloide. Entonces ahí va a ser conectada la chispa. También va a durar muchísimos millones de años ahí desintegrando sus defectos psicológicos en este estado, en este padecimiento y en este sufrimiento. Finalmente va a ser conectada al reino mineraloide y ese reino mineraloide pues está representado por estas piedras, ¿sí? Que estamos viendo aquí, todas esas piedras de río, todas esas piedras son involutivas y a eso van a ser conectada nuestra chispita y también ahí cada reino pues dura muchísimos años para su desintegración, ¿no? Bueno, eh, bueno, hasta aquí la chispita será conectada a numerosos cuerpos de animales, como ya lo dije, luego a numerosas plantas involutivas y luego a numerosos minerales involutivos. Y ella entonces terminará su primer giro o eh, su primer giro o su primer círculo por esta rueda del samsara. Y acá pues ya entonces quedará completamente limpia de efectos psicológicos y le asignarán su segunda alma. Y con esa segunda alma pues volverá otra vez a ser conectada a este reino vegetal, luego al reino mineral, luego al reino animal y seguirá su curso. Luego otra vez entrará la involución, le asignarán después de que ya quede completamente limpia, le asignan su tercera alma y va a volver a ser conectada y va a empezar a repetir y repetir este ciclo por 3000 veces tiene que girar por esta rueda del samsara. ¿Listo? 3000 veces vamos a tener que rodar en esta rueda del samsara. Si no, nos autorrealizamos. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para salir de estas leyes mecánicas de la rueda del samsara es a través de la revolución. La revolución es la única forma que nosotros tenemos para salirnos de esta repetición de la repetidera, de esta rueda del samsara. Y esa revolución la vamos a hacer a través de los tres factores de la revolución de nuestra conciencia. Entonces, a través del primer factor, practicando de forma seria la muerte psicológica, debemos empezar a observar todo ese, nosotros vimos en esta conferencia como hay tres cerebros, ¿no? En esta conferencia nos están enfocando a que eliminemos esos defectos psicológicos relacionados con esos tres cerebros. El cerebro emocional, ¿sí? Que empecemos entonces a eliminar todas esas emociones de agrado, de desagrado, y vamos a ir después entonces a estudiar todos esos defectos psicológicos que están relacionados con nuestro cerebro instintivo. Ahí nos damos cuenta entonces en ese cerebro instintivo
todas esas conductas instantáneas que realizamos nosotros. Por ejemplo, nos damos cuenta cuando tenemos un momento de molestia o de ira, las gesticulaciones faciales, los golpes que le damos a las cosas, los golpes que una patada que damos a una mesa, a una silla, todo este tema es instintivo, animalesco, debemos empezar a identificar en nuestro interior todos estos defectos psicológicos y que definitivamente están relacionados con esos reinos porque de allá fue que empezamos a crear estos defectos psicológicos. Entonces es necesario empezar a hacer ese estudio y esa relación para poder empezar a salir de esa mecanicidad en la que nos tiene esa rueda del samsara. ¿Listo? Empezar entonces a identificar todos esos defectos instintivos fornicarios, que de la nada entonces le surge la ansia sexual, ¿sí? Que de la nada entonces tiene ganas de una cúpula, ¿sí? Todo esto es lo que tenemos que empezar a reflexionar. Miren cuántas veces nos da hambre y nos autoobservamos y nos damos cuenta que estamos llenos, ¿sí? ¿Y qué es eso? Un instinto, se da de una forma instantánea, mecánica, rápida, fugaz, ¿sí? Nos damos cuenta como a veces hacemos un manotazo que llamamos, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es instinto, ¿sí? Que quedó grabado miradas, ¿sí? Nos damos cuenta cómo a veces para convencer a alguien utilizamos las gesticulaciones de un perro, ¿sí? Que empezamos a mirar así, con pesar, con lástima, todo esto es instintivo y luego cuando nos autoobservamos, uy, pero yo por qué estoy mirando así. Y eso es lo interesante de acompañar la muerte psicológica de la reflexión, ¿sí? Que empezamos a identificar todo esto. Vamos a ver entonces una relación con los perros, inclusive hasta con las culebras, ¿sí? De verdad, parece insólito, pero los defectos psicológicos, a medida que nosotros ahondemos en nuestra autoobservación, vamos a poder ver todo esto, ¿sí? Esa necesidad de cúpula, todo eso pues hace parte de esos defectos que se crearon en estos reinos y pues necesitamos empezar a practicar la muerte psicológica. Vamos a empezar a autoobservar nuestro centro intelectual, todos esos pensamientos, ¿sí? Todos nuestros deseos, nuestros placeres, ¿sí? ¿Qué deseos me surgen en el día? Y empezar a hacer un listado de todos esos deseos que nos surgen en el día. Bueno, esto también hace parte de la parte instintiva, ¿no? Todos esos deseos que me surgen en el día y empezarlos a trabajar. Empezar cómo yo trabajo un deseo, eliminando el placer que me genera el deseo. Entonces empiezo a eliminar todas las sensaciones que me genera, todo ese placer que me genera ese deseo determinado. Miren el deseo de comer, eliminar todo el placer que genera comer simplemente, ¿sí? El ver televisión, deseo ver televisión. Para combatir esto, pues tenemos que empezar a eliminar todo el placer que genera ver la televisión y así sucesivamente. En nuestro centro intelectual podemos empezar entonces a observar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Eh, ¿Qué nos está moviendo? Y pues empezar con ayuda de nuestra Madre Divina a darle muerte, a eliminar todos estos defectos psicológicos. Madre Divina, elimíname este defecto, elimíname este otro y hacer este trabajo en cada momento y en cada instante y de esta forma empezar a liberar esas chispitas de sabiduría, esas chispitas de conciencia que vamos a tener que fusionar aquí a través de del segundo factor que es el nacer. A través de nuestras prácticas de suprasexo vamos a fusionar esas chispas liberadas y a medida que nuestra energía vaya subiendo y nuestras chispas se fusionen, pues vamos a lograr recuperar toda la sabiduría que teníamos de ese reino mineral, toda la sabiduría que tenemos de ese reino vegetal, de ese reino animal y de ese reino humano. Entonces esa es la única forma en la que nosotros vamos a liberarnos de esa rueda del samsara y vamos a empezar a recuperar la sabiduría a través de fusionar esas chispas de conciencia en nuestra columna vertebral a partir de las prácticas de suprasexo. Y el último factor es el sacrificio por la humanidad.
Entonces recordemos que el sacrificio es la única forma en la que nosotros realmente pues despertamos el amor, dándole este conocimiento a las demás a las demás personas, brindándoles la posibilidad de salir de esa esclavitud, de esa repetición y repetición. Si nosotros nos ponemos en este punto a analizar los 10, los 20, 30, 40 años que llevamos de existencia o más, ¿sí? Y hoy llegamos a este punto. ¿De verdad nosotros nos gustaría volver a repetir estos 40 años? ¿De verdad nos gustaría otra vez hacer el mismo proceso que nosotros hicimos en esta existencia? ¿Quisiéramos volverlo a repetir? Creería yo que no, y por eso estamos acá viendo estas conferencias, ¿sí? Porque tenemos el ánimo de salir de esa repetición, parecemos máquinas, ¿no? Zombies andando y repita lo que hacen nuestros yoes. Entonces, pues a eso le llamo yo una esclavitud total. Entonces, solamente pues ganando esos méritos, dando este conocimiento a los demás, pues es que vamos a lograr que esa energía suba por nuestra columna vertebral y pues salir y liberarnos de esa rueda del samsara. Bueno, hasta acabar nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si tienen comentarios. Denme unos minuticos. Bueno, Javier Pinzón nos dice hola. Hola Javier, ¿cómo estás? Fanny nos dice buenas noches. Joana, buenas noches Fanny, ¿cómo estás? Alexandra, hola, ¿cómo estás? Regalos a tu orden, buenas noches. Luz Dari, buenas noches. Y Valentina Alvarado, cordial saludo también para ti. No sé si tengan algunas dudas, alguna pregunta sobre la conferencia y las quieran dejar en estos momentos. O dejamos nuestra conferencia hasta acá y les recuerdo que pues solamente a través de una revolución consciente, que es a través de la práctica de estos tres factores, es que es posible regenerarnos como humanos, que no existe una evolución mecánica que nos muestren en este planeta Tierra que nos sirva y que logre nuestra regeneración, que nuestra regeneración se encuentra en nuestro interior. ¿Listo? Y es la revolución y la fuerza que tenemos que sacar para practicar estos tres factores. Entonces, nuestra próxima conferencia es la conferencia número 9 de fase A, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Vamos a conocer las infradimensiones. Las infradimensiones son el infierno, ¿sí? Entonces vamos a conocer todo este proceso de estas infradimensiones en nuestro interior. Y lo más importante, pues aprenderlas a trabajar, ¿no? Y a eliminarlas de nuestra psicología para desprendernos de ese infierno de la tierra. Bueno, entonces acá los dejo con nuestras redes sociales. Si quieren hacer parte de nuestro grupo, ahí queda el enlace de WhatsApp. Muchísimas gracias por su acompañamiento y no siendo más, Juan Guevara nos dice, bien, gracias, no, a ti, muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces, muy buenas noches. eh, que estén muy bien y nos vemos en 8 días. El domingo vamos a tener práctica guiada de esta conferencia. Entonces vamos a tratar de detallar esa práctica guiada en los tres cerebros para que empecemos a identificar un poquito más fácil los defectos psicológicos que se nos mueven en nuestros tres cerebros, gracias a estos tres cerebros, ¿no? Bueno, un saludo y que estén muy bien.